¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo directo de iHop Coaching. Soy Ainhoa Espejo, coach y grafóloga, especialista en autoconocimiento, autoestima, en personas altamente sensibles, en relaciones, en comunicación, asertividad y bueno. Hoy he invitado a Belén Jorques para que nos hable acerca del duelo y las pérdidas. Así que mientras se va conectando, voy a aprovechar para presentarla como siempre. Y bueno, vamos a tener a Belén Jorques, que es docente y coach de inteligencia emocional. Como maestra se especializó en educación emocional y ha dedicado gran parte de su trayectoria a trabajar con niños y niñas, acompañándolos en el desarrollo de habilidades de gestión emocional, autoestima y empatía. Hola Belén. A ver, voy a ir a aceptar en ella una gran sensibilidad e interés. La muerte, el duelo y la necesidad humana de sentirse acompañado en los momentos más difíciles de la vida. Así fue como se centró en este enfoque y ahora empieza a acompañar a personas que necesiten compartir el duelo con humanidad y conciencia. Hola, ¿qué tal Belén? Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues bien, muy contenta de que me hayas invitado, que me hayas dado este espacio para charlar contigo. Pero también estoy un poco nerviosa porque Normal. es un tema muy bien, el tema del duelo y las pérdidas es muy delicado y a mí me merece mucho respeto, ¿no? Ujú, Entonces, espero tratarlo, pero espero que se sepa que lo trato con amor y con mimo. ujú. Muy bien, me encanta que haya este aviso inicial porque efectivamente es un tema muy sensible y hay que acercarse a él con respeto, con cariño. Así que, bueno, Belén, pues ya te he presentado un poquito y ahora me encantaría que nos contaras un poco acerca de tu experiencia personal, si te parece. ¿Qué fue un poquito lo que te hizo acercarte a todo este tema del duelo, el acompañamiento en los últimos momentos de la vida, las pérdidas? Cuéntanos un poquito. Pues por varias razones me di cuenta sobre todo que la vida es una carrera de pérdidas, que vamos continuamente perdiendo cosas, perdemos familiares que mueren, perdemos un trabajo, amistades que de repente desaparecen, incluso te puedes perder a ti misma, ¿no? En algunos momentos de la vida. Ujú, Y claro, ¿cómo atravesamos eso? ¿Qué herramientas utilizamos? A veces simplemente confiamos en que el tiempo lo cure todo y acabamos viviendo un duelo muy pasivo, ¿no? Entonces, todo esto me hizo ahondar un poco más en el tema ujú. y nada, aquí estoy. También me di cuenta de que es que la sociedad evita tanto hablar del duelo, Ujú, tanto hablar del dolor, de la muerte. Por ejemplo, hay un tema que a mí me choca mucho, ¿no? Me llama mucho la atención y es que cuando te casas en el trabajo tienes 15 días, ¿no? De permiso, te vas de luna de miel, todo muy bonito, pero cuando pierdes un familiar de primero o segundo grado, tienes 2 días, 3, 4 a lo sumo si es que te tienes que desplazar, ¿vale? Entonces se entiende, ¿no? Que damos mucha prioridad a lo bonito de la vida, pero lo malo también existe. Entonces es un proceso que tiene que ser respetado, acompañado y a veces es muy solitario. Es universal, pero es muy solitario porque es tu duelo, tú tienes que pasarte el duelo. ujú. Y realmente a veces no le damos la importancia que merece. También hay duelos invisibles, como puede ser la muerte de una mascota o un divorcio. Eso es. Sí, cambios en la vida que se interpreta como que los tienes que superar así más o menos rápido, pero que para la persona suponen, vamos, olvidarse de ese camino que hubiera sido su vida, ¿verdad? Si hubiera continuado por ese lado, por ejemplo, si hubiera continuado tu matrimonio, pues te proyectabas en un futuro de una manera, ¿no? Y sin embargo, cuando ya pierdes eso, de repente te tienes que reacostumbrar a una nueva realidad, soltar lo que ya no va a ser, o sea, efectivamente son como muchos microprocesos dentro de, no solo es vivir la pérdida y la tristeza, ¿no? Así que es verdad que intentar apresurarnos y darnos tan poco espacio para eso es arrollador a veces, ¿no? Así que, y
En tu caso, viviste varias pérdidas así como seguidas, ¿verdad? Y fue un poco como lo que Claro, te... Ujú, fue el detonante. O sea, yo me hundí mucho y fue el detonante de, a ver, necesito herramientas. No puedo, a ver, puedes buscar ayuda profesional, pero, jolines, cada vez que hay un cambio grande en tu vida, una pérdida, una de estas micro pérdidas, que a lo mejor ujú, no es para el entorno, no es gran cosa, pero a ti te afecta, te duele. Entonces, cada vez tengo que ir a un profesional. No, yo quiero autorregularme, quiero atravesar esto con mis propias herramientas. ujú, Porque además es que una pérdida acarrea muchas pérdidas secundarias, muchas o, bueno, alguna ujú. pérdida secundaria siempre acarrea. Por ejemplo, pierdes un trabajo, puedes perder autoestima, puedes perder también poder económico. En fin, pierdes una pareja, puedes perder confianza para conocer a otras personas. Ujú. Eso, incluso a veces pierdes la familia de tu pareja, si es que eran prácticamente casi como tu familia y te habían acogido, Por los amigos que ejemplo, teníais en común, ¿verdad? Los bienes, que a lo mejor te tienes que ir a otra casa ahora de repente, mudarte de barrio, cambiar tus hábitos, o sea, que efectivamente son muchos cambios aparejados a este que a veces no son fáciles de gestionar y necesitamos efectivamente herramientas y acompañamiento, ¿verdad? Para poder llevarlo de la forma más natural posible. Ujú. ¿Y qué te hubiera gustado saber a ti del duelo en esos momentos en los que te hubiera venido muy bien un poquito de ayuda? eh, si nos centramos en la pérdida de una persona, algo muy bonito, y es que el vínculo no se pierde, el vínculo se transforma. Ujú, ¿Vale? Hay que hacer ese esfuerzo de seguir manteniendo ese vínculo de otra manera, diferente, ¿vale? Elizabeth Kubler-Ross tiene una frase que a mí me encanta. Dice que cuando dejamos de ver un barco en el horizonte, no es que ese barco haya desaparecido, simplemente es que no lo podemos llegar a ver, pero ese barco existe y todavía está ahí, ¿vale? ujú, Y bueno, si hablamos de otras pérdidas, también pues me hubiese gustado saber que siempre vienen acompañadas de otras oportunidades, nuevas personas que la vida pone en tu camino, un nuevo trabajo, nuevos hobbies, nuevas habilidades. Hay que estar abierto también a recibir, o sea, he perdido algo, pero la vida al final es un flujo de energía que todo va y viene, entonces tenemos que estar abiertos también a recibir cosas buenas. Entonces, todo ujú. esto, pues sí, hubiese sido de ayuda. Claro. El saber que no se acababa todo ahí, ¿verdad? Y que poco a poco se irían abriendo como nuevos caminos y apertura a recibirlo, ¿verdad? Ujú. Me ha encantado lo del barco, vamos, qué metáfora más bonita. Hay una frase que me encanta, que creo que era de un dibujante, Alfonso Casas, me parece que era, que, bueno, un dibujante precioso que habla mucho acerca del tema de la muerte y decía que, como, algo así como que el duelo es como la resaca del fiestón que ha sido quererte, ¿no? Es decir, celebro todo lo que he vivido contigo. Se me pone la piel así, de gallina y todo. Muy Ujú, bonito. sí. Bueno, sabes que las metáforas en terapia pues, son muy valiosas, son muy Ujú, importantes. claro, eso es. Así que el verlo un poco como, bueno, pues estoy de resaca porque ha sido tan buena esta relación y me ha aportado tantas cosas bonitas que ahora, claro, siento que no lo tengo, o no lo tengo, o lo tengo que vivir de otra manera, pues me tengo que acostumbrar a ello, ¿no? Pero qué bueno Claro. fue tener esto en mi vida, ¿no? Así que lo puedes ver así Yo como desde el agradecimiento. Yo creo que en la vida lo importante es, a lo menos importante es amar y ser amado, ¿no? Entonces, ese duelo es la consecuencia de haber amado tanto. Eso es. Ujú, justo. Muy bien, pues para alguien que esté ahora mismo viviendo todo esto, una pérdida, un cambio, un proceso así difícil de gestionar, ¿cómo podrías explicarle un poco qué es realmente el duelo, más allá de lo que creemos, ¿no? No es solamente la muerte, como estábamos apuntando. Ya. La respuesta corta es que el duelo es una pérdida. Una pérdida significativa, obviamente, que afecta a tu día a día y el consecuente proceso que hay que atravesar. ¿Vale? Es un proceso psicológico, pero también es biológico. El cuerpo también sufre. Eh,
también es ese amor que decíamos, que ya no tiene a dónde ir. También te pierdes a ti, o sea, es la pérdida de ti misma en relación con esa persona. Ya no está para ser tú con ella, ¿vale? Y bueno, eso es prácticamente lo más importante. La muerte al final es parte de la vida, es que, aunque cueste admitirlo, nacemos para morir. Y a nivel biológico, pues, ¿qué es el duelo? Pues esa libido, digamos, que no tiene a dónde ir porque hemos perdido el objeto de deseo. No quiero darle un matiz así sexual, pero básicamente es eso. Y obviamente se producen cambios biológicos, físicos, el cerebro se pone en alerta, baja la dopamina, se resiente el sistema inmunitario, ¿vale? Es que es muy complejo un duelo. Claro. Sí, el sistema nervioso se siente un poco como en alerta, ¿verdad? Como si hubiera perdido algo y estuviera en peligro de muerte, y activa todas las alarmas de algún modo para procesar todo eso. Y luego vienen las diferentes fases del duelo, ¿verdad? De enfado, negación, de luego ya ir aceptándolo y sacar lo mejor de todo ello, pero hay que saber que es natural pasar por esas fases, ¿no? Y no querer estar bien cuanto antes, que además esto creo que, sobre todo, estoy pensando en tema de amoroso, ¿verdad? Los hombres muchas veces, su forma de transitarlo es, pues voy de fiesta o me lío con la primera que pasa por delante, y luego les viene el mazazo del duelo a posteriori cuando ya todo eso se han dado cuenta de que no les llena, ¿no? Y las mujeres muchas veces al revés, afrontamos más nuestras emociones, estamos ahí con el helado de chocolate varias noches sin salir, ahí llorando con nuestras amigas, procesándolo, hablándolo, ¿verdad? Y de esa manera normalmente pues solemos, bueno, afrontar la pérdida de una forma más natural, que hay de todo, ¿no? Y habrá personas de todo tipo y condición, pero por lo general el intentar anticipar, o sea, acelerar el proceso como que no ayuda mucho, ¿no? Así que es importante, justo lo que decías, quizás saber que es algo natural, que a todas horas todo lo que nos rodea está en cambio absoluto, ¿no? Y que lo único que nunca cambia es que nada deja de cambiar y naturalizarlo, ¿verdad? A mí eso me gusta mucho, por ejemplo, ir a un parque y quedarme mirando los árboles, las hojas que caen en otoño, ¿no? Los brotes nuevos que van surgiendo ahora en primavera, bueno, pues los cambios de la vida y ver pues que hay hojas en el suelo que se están pudriendo y están nutriendo el suelo y de ahí brotarán nuevas hojitas o nuevos helechos o lo que sea en cada situación, y verlo como algo natural y decir, si es que es así, igual que nos crece el pelo, nos tenemos que cortar las uñas, las células de la piel se nos van cayendo, pues estamos continuamente en ese cambio, ¿no? Y intentar quedarnos nada más que en la parte positiva es como antinatura, ¿no? Así que cuanto más en conexión con esto estemos, yo creo que quizás este tipo de prácticas nos pueden ayudar un poquito, pero bueno, luego nos cuentas un poquito más, ¿verdad? Pero sí, es algo... El entorno como que quiere que lo atravieses cuanto antes. Venga, anímate, tienes que seguir, sé fuerte. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿vale? El duelo y llevar su tiempo, despacio, Claro. con calma. Claro, que además muchas veces la gente de alrededor, con toda su buena intención, lo hacen porque no quieren que sufras, porque no te quieren ver mal y también porque les incomoda, porque al final, oye, es mucho más fácil llevarte bien con alguien que está tranquilo, contento y bien, que no con un mar de lágrimas que no sabes qué hacer con ello, ¿no? La mayoría de gente. Entonces, bueno, pues hay que darse cuenta de que ahí a veces es más una proyección de la incomodidad ajena más que el que tú tengas derecho a vivir eso, ¿no? Entonces, pues bueno, también verlo con compasión, aunque estés sufriendo, ver con compasión a tu alrededor, igual también puede ayudar a separarte de esas prisas por estar bien y decir, bueno, si estas personas en este momento no saben, no pueden, no tienen la capacidad de acompañarme, igual tengo que buscar otro lugar donde apoyarme, ¿no? Quizás, así que... Sí, los claro. contactos sociales son muy importantes, pero hay que también limitarlos. Tienes que saber quién me puede ayudar, quién me puede acompañar bien y quién no me está haciendo ningún favor, por más bien intencionado que sea. Claro. Y luego incluso responsabilizarte de tu proceso. Saber que si estás triste y estás mal, lo tienes que vivir. Y no por más que estés hablando a todas horas con una amiga, con tu madre, con quien sea, te va a quitar ese dolor. Te podrá acompañar, te podrá, bueno, apoyar un poco, ¿no? Pero tienes que transitar ese camino más o menos solo o sola, ¿no? Entonces también afrontarlo con la mayor valentía posible, ¿verdad?
Porque, por ejemplo, en el tema de las personas altamente sensibles, que solemos sentirlo todo, tanto lo bueno como lo malo, así con más intensidad, es fácil que el duelo se enquiste o que sea especialmente turbulento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? A ver, pues claro, las personas PAS lo vivimos todo, yo digo que sin filtro. Bueno, yo Ujú, digo somos porque no tengo un diagnóstico de PAS, pero ujú, convivo conmigo misma 37 años y sé lo que se vive, sé cómo de abrumador puede ser todo, ujú. todo, Claro, lo bueno y lo malo. claro. Entonces, pues sí, pueden aparecer emociones mucho más intensas, muy variadas, pueden aparecer capas diferentes, desde el vacío desgarrador hasta la desesperanza, pasando por la tristeza, la culpa, el enfado. Entonces, lo bueno que podríamos sacar de esto es que como lo vivimos todo tanto, estas emociones también se pueden reconocer bien, gestionarlas, poder gestionarlas y poder canalizarlas. Pero claro, para ello necesitamos más calma, mucho tiempo de introspección y sobre Ujú, todo poner límites a las personas del entorno que por una vez se adapten a, oye, lo que estamos viviendo, que estamos mal, que siempre es como que nos adaptamos nosotros al entorno tan intenso en el que vivimos. ujú. Eso es. Pues pedir un poquito más de lo que necesitamos en ese momento, ¿verdad? Puede ser un buen tip. Ujú. Y también eso, que yo creo que esa intensidad o esa riqueza emocional también puede hacer incluso que veamos lo bonito dentro de este proceso, ¿no? Porque la melancolía, como decíamos antes, puede ser un sentimiento bonito, incluso abrir espacio para el agradecimiento por todo lo vivido y porque este momento, aunque sea muy doloroso, también te hace sentir vivo. ¿No? Si no tuviera emociones, o sea, los únicos que no sienten son los muertos, ¿no? En principio. Entonces, de algún modo decir, oye, esto forma parte de la experiencia humana y mira, si veo la vida en tecnicolor, pues qué suerte, ¿no? Para bien y para mal. Así que no huir de ello y verlo también como una oportunidad quizás para profundizar más en tu gestión emocional y en tu inteligencia emocional, ¿verdad? Puede ser también una buena oportunidad y darnos cuenta de que con toda esa riqueza emocional a veces transitamos las diferentes fases del duelo a lo largo del día. O sea, que no es ahora llevo unos meses en negación, ahora llevo unas semanas en enfado. No, no, todo al cabo del día y a veces incluso a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues tener paciencia, ¿no? Con este proceso quizá. Uh-huh. Claro, la gestión emocional es muy importante. Si ya es importante de por sí, imagínate en un duelo, imagínate en un duelo con una persona sensible, es muy importante y el mindfulness, la relajación, todo eso, la regulación, es importante, ¿vale? Uh-huh. Y, bueno, Claro. a veces hay que pedir ayuda a un profesional si no Uh-huh. tienes esas herramientas. Claro, eso es. Y hay muchas personas que viven sobre todo un duelo personal con su salud, ¿no? Imagínate, les han tenido que amputar las piernas o han pasado un cáncer o tal, ¿no? Que han vivido un duelo, un proceso ahí importante. Muchas veces dicen que gracias a eso se transforman en alguien nuevo y de repente ven la vida con otros ojos, ahora agradecen y aprecian las cosas de otra manera diferente, ¿verdad? Entonces también abrirnos un poco a que esto nos pueda transformar, quizás, ¿no? No verlo con tanto miedo y con tanto rechazo, tanto si eres altamente sensible como si no. A cualquier persona nos puede tocar. También incluso agradecer, si es un duelo por pérdida, por muerte, agradecer los que sí que están a tu lado y todas las personas que de repente se te acercan para darte ese cariño, ese apoyo, ¿verdad? Así que también pueden surgir cosas bastante bonitas de todo este proceso que a veces no apetece vivirlo, evidentemente, pero creo que es a veces inevitable, ¿no? Incluso. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos ahí enganchados al dolor, a la persona, no queremos soltar? Que es algo como muy, muy típico, ¿verdad? Que además hay ciertas personas a las que les puede pasar más por su perfil, pero ¿qué podemos hacer ahí? ¿Por qué crees que pasa? A ver, es totalmente normal, ¿vale? Porque es que el cerebro se rehúsa a ello, ¿vale? Se rehúsa a desengancharse de eso. El cerebro tenía integrado en su mapa mental a esa persona o esa situación o lo que fuere. Cuando se lo quitas de forma abrupta, eh, necesita buscar a esa persona que ya no está, necesita suplir esa ausencia. Por eso vienen muchas veces los pensamientos intrusivos. Ujú, Entonces, ¿cómo podemos desengancharnos de esto? Eh,
A ver, el dolor por la culpa, ¿vale? Por ejemplo, es lo más, el dolor por la, no, sí, el dolor por la culpa es lo más difícil de acompañar, ¿vale? Porque muchas veces nos enganchamos por la culpa, por la lealtad, porque consciente o inconscientemente sentimos culpa al dejar ir, porque puede significar una traición, un olvido. No, dejar ir no es olvidar, no es borrar, ¿vale? Dejar ir es un acto de amor, o sea, el esfuerzo que se hace para recolocar a esa persona me parece un acto de amor increíble. O sea, dejamos de lado ese egoísmo, por decirlo de alguna manera, que tú estás mal porque has perdido a esa persona. Entonces, dejarlo ir porque has seguido su camino, pues es un acto de amor maravilloso. Eso es. Y muchas veces, efectivamente, la culpa, sobre todo cuando es culpa de ese estilo, ¿no? La culpa del superviviente, algo que dices realmente, yo no es que haya matado a esta persona, ni haya tenido nada que ver con su pérdida, simplemente es, pues, oye, que me siento mal porque él ha muerto y yo sigo aquí, o porque de algún modo no he podido ayudarle a transitar su dolor o lo que sea, ¿verdad? Pues ese tipo de culpa que es totalmente tóxica, porque no es reparadora, no te sirve para nada, no porque te sientas así va a cambiar nada. Porque, por ejemplo, si ha sido, porque imagínate, ibas bebida y de repente atropellas a una persona, pues ahí sentir culpa sí que es necesario para que no lo vuelvas a hacer, es un mecanismo importante, ¿no? Pero ya esas culpas que son tóxicas hay que intentar soltarlas cuanto antes y ahí probablemente con ayuda, ¿verdad? Porque ayuda terapéutica, porque si no puede ser muy, muy doloroso y difícil, ¿no? Pero sí. Y luego el soltar también lo que es a la persona, el querer empecinarte en que siga estando en tu vida, pues quizás, como dices, aceptar que ahora está de otra manera, como ese barco que ya no está en el horizonte, ¿no? Pero sigue estando de algún modo, pues igual, bueno, ahí a lo mejor puede ser un momento bonito para confrontarte con tus creencias espirituales o buscar, ¿no?, otra manera de estar en el mundo si tienes esas inquietudes. Bueno, puede ser de nuevo una buena oportunidad, ¿verdad? Pero lo que está claro es que hay que intentar soltar cuanto antes, quizás también respetando tu proceso, porque no es como, ala, venga, que se ha muerto, ala, ya está, ¿no? Voy a sacar toda la ropa del armario y esta misma tarde, ¿no? Igual hay que dejar también un poquito el sentimiento ahí que aflore, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene que llegar un momento en el que aceptes que esto ha cambiado, que esta situación ya no es la que era, sea la que sea, ¿no? Y te amoldes. Que de hecho esa es la función un poco de la pena y la tristeza, ¿no? Que te baja la energía, hace como que te metas un poco para adentro y no estés tan a socializar o tan hacia afuera, precisamente para que te des cuenta de que algo ha cambiado y que tienes que adaptarte a esa situación, ¿verdad? Así que si la persona que nos está escuchando siente que se ha quedado enganchada, pues eso, un mensaje de ánimo y de cariño para que intente ir poquito a poco entrando en esa aceptación, ¿verdad? Claro, es que al final puede llevar a un duelo complicado y ese duelo complicado, eh, como su nombre indica, sí que necesita un tratamiento y puede ser más difícil de recuperar. ¿Mm? Eso Entonces eso es. Claro, hay porque se que acaba convirtiendo en un trauma, ¿verdad? Entonces, cuanto menos enquiste, mejor, ¿verdad? Porque si no... ¿Y qué me dices de la ansiedad anticipatoria? De eso de cuando te empiezas a pensar, por ejemplo, de, ay, mis padres que estén mayores, que les va a pasar algo, que no sé qué, o un accidente, a ver si les va a pasar algo, ¿no? Y estás ahí y al final sufres la pérdida antes de que se haya producido, ¿no? Esa ansiedad anticipatoria que puede llegar a ser súper destructiva, ¿no? ¿Qué nos Claro, cuentas ahí? volvemos a que el culpable es el cerebro. Estoy tomando por el cerebro, pero es que es verdad, o sea, el cerebro es el órgano que regula todas las emociones, ¿no? Entonces, sabemos que nos quiere mantener en nuestra zona de confort, en nuestra zona segura, evitar peligros, mantenernos vivos. ¿Y qué pasa? Que al final, pues muchas veces esa ansiedad viene y es normal, pero hay que ser conscientes de ella. Entonces hay que intentar regularse, intentar bajar esa ansiedad, controlarla. Si no se puede controlar, por lo menos disminuirla. Vale, y después, claro, si hablamos
no sé si un duelo anticipado, quieres decir, o sea, Sí, cuando una pérdida inminente, ¿no? Cuando ves que, bueno, el duelo que puede venir acompañando a una enfermedad terminal o a una pareja que no ves que vaya a funcionar y ves que la pérdida es inminente, pues sí, ese duelo es un duelo anticipado. Es igualmente doloroso, pero también ayuda a cerrar, a ir preparándote, a ir despidiéndote y eso facilita un poco que después te recuperes mejor. Por eso algunas veces la gente bueno, suele hablar mucho, ¿no? Dice, bueno, esta persona se acaba de divorciar y ha conocido a otra persona, ¿vale? Es que a lo mejor ese duelo ya estaba hecho, cuando se acabó la relación ya estaba hecho el duelo. O cuando muere alguien que ha estado mucho tiempo encamado, pues mira, ya qué bien está, que ya lo ha pasado, tal, es que ese duelo ya estaba hecho. claro. Puede que incluso en ese caso, sobre todo, que lo veas como una liberación. En plan, es que esta persona estaba sufriendo, llevaba muchos años en la cama, estaba que no era vida, eso ya, y ya te has ido despidiendo y casi que lo veas eso como una liberación para la persona que ya no sufre, para ti que ya no tienes que estar cuidándole. Entonces es verdad que hay duelos que pueden ser como más rápidos y eso no significa que estén mal elaborados, ¿verdad? Simplemente es que han tenido otro tiempo, otro proceso, pero en cualquier caso son también adaptativos porque te van ayudando a anticipar lo que va a pasar y adaptarte, ¿verdad? Y en el otro caso que hablaba de imaginarte esto, ¿cómo se dice esto? Bueno, cosas horribles que pueden pasar anticipadamente y sufrir por ello, ahí también hay una invitación quizás a ver qué puede estar dándote tanto miedo, porque a lo mejor imagínate, a menos que seas un niño, claro que evidentemente dependes de tus padres, ¿verdad? Y tal, pero si eres ya una persona adulta y sufres muchísimo por lo que le pueda pasar eso a tus padres o a una persona tal, pues bueno, mírate a ver ahí qué puede estar pasando, porque oye, es normal pues no querer que les pase nada, preocuparte, tal, pero si estás en un estado de alerta absoluto, cada vez que tosen te hiperactivas muchísimo o estás ya elucubrando escenarios horribles que puedan pasar, catástrofes, era la palabra que no me salía, pues quizás ahí hay que mirar un poquito y ver qué es lo que te está activando tanto, o qué dependencia puede haber, ¿no? Qué tipo de apego tienes a estas personas, o cómo te sientes tú frente a la vida, porque a lo mejor es que te sientes como que en caso de que te quedaras huérfano, te vas a morir inmediatamente, quedarte en una cuneta, ¿no? Entonces, bueno, pues igual puede ser un buen mensaje ver ahí, rascar un poquito, ¿no? A ver qué puede estar diciéndote esa ansiedad, ¿no? O si quizás estás también proyectando otras cosas de tu vida, que a lo mejor sientes que no puedes controlar o que te dan miedo o tal, y lo estás proyectando en una fantasía que dentro de lo que cabe, aunque sea horrible y angustiosa, pero más o menos pues puedes medio controlar ahí, ¿no? Entonces, igual también sería una cosa buena de echarle ahí un vistacito, ¿no? Pero bueno, te iba a preguntar, en el caso de los niños, como he comentado antes, ¿cómo crees que les afecta el duelo? ¿Y qué podemos hacer ahí para acompañarles un poquito, que es peliagudo? En el caso de los niños, depende de si es una pérdida significativa que afecta a sus rutinas, también depende de la edad, ¿vale? Pérdida significativa, pues yo me acuerdo, por poner un ejemplo, un capítulo de Los Simpson que se muere la tía abuela Gladys que vive no sé dónde. Van a un entierro y Bart empieza a bromear y a asustar a Lisa haciendo voces, no sé qué, con el cachondeo, ¿no? Es una pérdida que ni le va ni le viene. Pues los niños igual. Si no es una pérdida significativa, no, van a notar igual un poco el dolor en casa, pero no les va a afectar excesivamente. Además, los niños pequeños, 3 años, 4, no entienden la muerte, la ven como algo reversible, o sea, esa persona que se ha ido puede volver en cualquier momento. Por eso cuando decimos, es que se ha ido al cielo, ellos dicen, ¿cómo que se ha ido al cielo? Pues vámonos todos al cielo, ¿no? Vamos a verlo al cielo, ¿cómo has podido al cielo? ¿Vale? Entonces, yo creo que lo mejor es explicarles que el cuerpo humano, igual que cualquier máquina, pues algún día deja de funcionar porque se rompe. Entonces esa persona ya no está viva. No podemos vivir para siempre. Eh, y también se puede trabajar mucho el duelo con cuentos, a través de cuentos.
Ujú. ¿vale? Y hablar mucho sobre el tema porque van a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué se ha muerto? Y después, los niños más mayores, eh, lo mejor es ser completamente sinceros, no evitar el dolor, porque ellos lo notan. No pasa nada si lloras delante de él y dices, oye, es que lo echo mucho de menos, o la echo mucho de menos a esta persona que se ha ido, ¿no? Em, lo que pasa es que muchas veces van a actuar con demasiada madurez porque no quieren añadir más dolor del que ya hay. ¿Qué pasa? Esto puede ser un problema porque después en el colegio pues se apartan un poco del grupo, bajan un poco las calificaciones, lloran, somatizan, tienen dolores de barriga, algunos pueden incluso mojar la cama. Entonces esto hay que controlarlo mucho, hay que hablar con el maestro, la maestra, psicólogos del centro si hiciera falta y hacerle partícipe. Buscar a lo mejor una fotografía, si se ha muerto el abuelito, pues vamos a buscar una fotografía para ponerla en el pasillo y así lo recordamos. Es importante también que sepan que se les quiere igual, o sea, aunque no esté, se les quiere igual. Y también, pues tampoco es necesario tener todas las respuestas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Pues es que no lo sabemos. Algunas personas piensan que puede estar en una estrella, otras personas... ¿Tú dónde crees que puede estar? ¿Está en tu corazón? ¿Está...? Lo importante es que le seguimos queriendo y le seguimos recordando. Pero los niños son más inteligentes de lo que parecen, ¿vale? Por eso es importante hablar sinceramente con ellos. Sí, naturalizarlo. Y además, mira, si, entre comillas, y perdón la expresión, ¿no? Pero si tienen la suerte de vivir primero una pérdida que para ellos no sea tan significativa, o para la familia, que se pueda tratar el tema de la muerte con naturalidad, sin desbordarte, ¿no? Al explicárselo y tal, bueno, pues mira, tienen la suerte de tener una primera aproximación a la muerte que no sea tan dolorosa y así cuando llegue una un poco más, que le toque más de cerca, pues ya lo habrá entendido, lo habrá asimilado mejor, ¿verdad? Entonces, sea como sea, tanto si es una pérdida significativa como si es menos, puede ser de nuevo una buena oportunidad para ayudarle a entender todo esto que es tan importante, a entender que los adultos también pueden tener emociones y pueden estar tristes y aún así funcionar y estar bien, ¿no? Y explicarles las cosas y no invisibilizarles y darse cuenta de que es un ser más de la familia que sufre igual que el resto, ¿verdad? También se me ocurre un duelo muy silenciado en los niños, es por ejemplo la cuidadora, ¿no? Una persona que te ayudaba por la tarde porque tú estabas trabajando y no podías ir a recoger al niño y de repente por lo que sea ya o la despides o se va a otro lugar o lo que sea, ¿no? Y de repente el niño de las buenas a primeras, oye, ¿dónde está Francisca? No, pues es que ya no va a venir más y no le dejas ni despedirse, ni le explicas qué ha pasado, ni nada de nada, y de repente esa persona que era su figura de apego, de repente ya no está, sin más explicaciones, ¿no? Pues ahí el niño puede vivir una pérdida, un duelo, o si te mudas, ¿no? Y prácticamente ni le haces partícipe de la decisión, y ahora venga, haz las maletas que nos vamos, y de repente un cole nuevo, niños nuevos, tal. Pues todo su mundo de repente se reconfigura sin haber sido él, ni haber tenido ni voz ni voto, ¿no? Entonces creo que hay que ser especialmente sensible con los niños porque muchas veces esperamos que se adapten a todo y bueno, ahora cada vez más se les tiene más en cuenta y tenemos más sensibilidad con estos temas, ¿no? Pero a veces se nos olvida que son esponjas y que sienten absolutamente todo y que necesitan respuestas y eso, que puede ser una buena oportunidad para ir preparándoles un poco o naturalizando todo esto que va a ir sucediendo a lo largo de la vida, ¿no? Entendiendo de nuevo el duelo de forma muy amplia, no solo muerte de familiares, sino cualquier cambio, adaptación, ¿no? Así que es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué errores o bloqueos sueles ver o crees que tenemos normalmente a la hora de transitar un duelo? ¿Qué suele ser un poco lo que más nos cuesta ahí? El principal bloqueo que tenemos es el evitar sentir, lo que hemos Mm, hablado antes, evitar sentir, el medicalizar el duelo, el ponerte en piloto automático, el evitar hablar del tema, el continuar porque tengo que seguir, porque tengo un trabajo en el que tengo que rendir, porque tengo que seguir por mis hijos, porque tal. A ver, somos seres humanos, no somos robots, y esto puede dar lugar a un duelo aplazado. Es decir, a lo mejor
crees que superas ese duelo y después en un futuro con otra pérdida, o no tiene por qué ser una pérdida grande, cualquier cosa, te derrumbas. ¿Por qué? ujú, Porque has ido acumulando basura debajo de la alfombra y al final la alfombra no admite más basura, se ve toda una montaña, ¿no? Ese es como el principal, no, pero uno de los bloqueos que podemos tener. Otro error, que yo sí que esto lo veo un error, es las personas que, a lo mejor, a ver, que no quiero... Sí, a ver, ¿cómo lo explico? Se pueden agravar las adicciones, ¿vale? Es decir, una persona, imagínate una persona que pierde a su pareja, que era su pilar de apoyo, que era su todo, coge una depresión, se tira a la bebida, otras sustancias, el juego. Entonces, esto hay que pedir ayuda cuanto antes. Pedir ayuda, verlo y el entorno también tiene que estar al tanto de esto. ¿Vale? Pues si ves que necesitas ayuda y no la pides, esto para mí sí que podría ser un error. ¿Vale? ujú. Y después, también dejarte llevar por un duelo congelado. Es decir, em, las personas estas que siguen actuando como si estuviera la persona que ha fallecido, siguen poniéndole el plato en la mesa, evitan tocar sus cosas porque no toque sus cosas, que tal, que... claro, esto al final hace que te bloquees y te quedes estancado, estancada en el pasado. Al final, lo que se queda estancado huele mal, se pudre, ¿vale? Todo tiene que fluir. Esto puede reconfortar, pero a la larga no es bueno. Entonces, estos podrían ser como algunos errores bastante o algunos bloqueos bastante frecuentes Ujú. que hay que Claro. trabajar. Sí, que además podríamos resumirlos un poco o bien en intentar ser fuertes, ¿no? Y hacer como, venga, sigo trabajando y hago como si nada, o paso por encima del dolor como si no existiera, o anestesiarte, ¿verdad? Con eso, con drogas, con sustancias, con ocio compulsivo. En general es un poco no contactar con el dolor, ¿verdad? Así que quizás lo que hay que hacer es ir ahí a por ello y permitir que nos atraviese, porque cuanto antes, o sea, cuanto menos luches contra ello, antes se va a integrar y se va a suavizar, ¿verdad? Ujú. Exacto. Sí. Y yo creo que también es importante darnos cuenta de que el dolor probablemente nunca va a desaparecer. Lo que pasa es que es como, una vez vi una representación que me encantó y era en una hoja, hacían como un garabato muy grande, así como un círculo con la tinta así muy fuerte y lo acercaban mucho a la cámara, ¿no? Y decían, el dolor, cuando te pasa una pérdida muy fuerte es esto, o sea, no puedes ver nada que no sea el borrón. Y según va pasando el tiempo y vas trabajándolo y vas integrando y vas haciendo que tu vida sea cada vez más grande, ese dolor como que va estando ahí y sí, o sea, sigue estando, pero tu vida empieza como a eso, a amplificarse, ¿no? Y a tener otras cosas. Y bueno, y este borrón poquito a poco se va suavizando el color de la tinta, pero probablemente nunca desaparezca. Entonces, bueno, pues hay que integrarlo, que tú probablemente también vas a ser una nueva persona a través de esta experiencia, pero, pero bueno, también de algún modo puedes ir eligiendo un poco qué tipo de persona quieres llegar a ser. Si te quieres quedar enquistada en el dolor, en la rabia, en el enfado y convertirte en alguien, pues eso, con un carácter amargo, o poco a poco ir integrándolo y bueno, permitir que vaya sacando lo mejor que se pueda dentro de esta situación, ¿verdad? Así que, No, no, que es que somos capaces de transformarnos como una mariposa, salir, o sea, pasar de la oscuridad de la crisálida, digámoslo así, a una vida nueva, más consciente y más plena. O sea, esa capacidad eso es. la tenemos. Ujú, eso es. Así que un llamamiento a la calma y al ánimo a quienes estén pasando por un proceso así, que pueden sacar cosas buenas también, ¿verdad? Y a estas personas, ¿qué les aconsejarías tú? ¿Por dónde podrían empezar un poquito a hacer o dejar de hacer, ¿vale? Para sostenerse mejor emocionalmente en este momento difícil. Eh, a ver, pues yo creo que hay que ser como un junco. O Mm, sea, como un junco que va y viene con el viento. A veces está arriba, a veces está abajo. Sí, pero es flexible. ¿Eh? Si te
permite ser demasiado fuerte, demasiado rígido, es que al final te vas a romper, ¿vale? Es como una pelota de playa que la intentas sumergir en el agua, al final va a salir rebotada, ¿eh? También el esfuerzo de mantener esa fortaleza siempre genera mucho cortisol, o sea, vas a segregar muchísimo cortisol, el cortisol es muy inflamatorio, es que te vas a enfermar, o sea, no te haces ningún favor ni a ti mismo, ni tampoco el entorno, tus amigos, tus familiares pueden pensar que estás bien, que no necesitas demasiado acompañamiento, que lo estás llevando bien y te niegas esa ayuda que puedes recibir, ¿vale? Entonces, no es la solución, no es la solución ser fuertes. Claro. Además, eso que acabas de decir, Belén, es súper importante, porque cuando hay alguien que lo está pasando mal y las personas de alrededor se acercan, es súper nutritivo, tanto para ellas como para quien lo recibe, ¿no? Y a veces es muy satisfactorio, sobre todo si has visto a alguien que normalmente tiende a ser muy, muy fuerte, muy resolutivo y tal, el que te permita acercarte de repente y sentirte tú útil, puede ser muy bueno y que no solo para el ego de esta persona que de repente puede servir de ayuda, sino para vuestra relación, ¿no? Y para quien lo recibe, que de repente se da cuenta de que no tiene que vivirlo solo, ¿no? Entonces, efectivamente, el intentar ser demasiado duro te quita de una oportunidad a ti y a los que están a tu alrededor que puede ser muy, muy buena y muy positiva en estos momentos, ¿verdad? Claro, Así para que, reforzar el vínculo, o uh-huh, sea, claro. Además ahí, bueno, entraríamos en otro debate que es el tema de las personas que sienten que llorar o tener emociones es sinónimo de debilidad y que el estar siempre ahí como impertérrito significa que eres fuerte, cuando realmente no, porque muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Esas todo lo personas que contrario. aguantan, es lo que dices tú de la pelota, que al final es como que eso sale por algún lado, ¿no? Y esa presión a veces la acaban gestionando de maneras muy tóxicas o muy dañinas, así que... Mira, yo hoy he tenido un mal día en el trabajo, me he salido a la hora Siento. del almuerzo, he dado un paseo, he entrado a una iglesia, me he sentado y me he puesto a llorar. Me he puesto a llorar, me he puesto a meditar un ratito, pero después me he levantado y he seguido con mi trabajo. No me avergüenzo de decirlo, somos humanos, tenemos emociones y todo eso hay que dejarlo fluir, hay que expresarlo. Claro. Y además, fíjate que fácil puede ser, entre comillas, ¿no? Que en 10 minutos o así ya te autorregulas, lo Sí, aceptas, lo transitas y quizás ya lo dejas pasar o dices, bueno, lo aplazo y a lo mejor luego esta tarde, cuando ya tenga tiempo libre, ya veo a ver qué ha pasado ahí y saco la información que tenga que sacarla para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Pero que efectivamente no te has quedado enganchada en el dolor ni lo has evitado, lo has transitado bien y ya luego harás lo que tengas que hacer, que espero que ya estés mejor y que y gracias por compartirlo con nosotros y oye, y también fíjate, o sea, cómo somos capaces de, a pesar de estar mal, de repente ponerte aquí delante de la cámara, ¿no? Y intentar dar lo mejor que tienes y compartirlo con los demás, así que efectivamente somos muchísimo más fuertes y más adaptativos de lo que nos decimos y nos creemos, ¿no? Así que muy bien, muchas gracias por eso. Y te iba a preguntar, Belén, ¿podrías guiarnos en algún ejercicio sencillito que nos ayude a transitar el duelo, a vivir un poco mejor todas estas emociones? yo recomiendo mucho el caminar meditativo. Mm, ¿Por qué? Porque cuando estamos atravesando un duelo, el cuerpo se queda bloqueado. El sistema nervioso está desregulado. Entonces, con el movimiento, esto parcialmente se desbloquea un poquito, ¿no? Toda esa tensión acumulada, ese respirar así, hiperventilando siempre que respiramos de arriba, ¿no? Esto con el movimiento se suaviza un poco. El sistema nervioso se regula. Entonces yo recomiendo mucho, pues eso que has dicho antes de un parque, ver las hojas caer, pues salir a pasear, aunque sean 20 minutitos. Si es por la naturaleza, mejor. Si es descalzo en una playa, súper bien. Si es en el campo, en un parque, si es en el pueblo, en la ciudad, bueno, también, mientras te muevas y
y sentir el paseo, las pisadas, las hojas secas que crujen bajo tus pies, el sonido de los pájaros, el olor a hierba o a lo que sea. Todo eso ayuda a que por lo menos esos 20 minutitos el cuerpo viva en el presente, ¿vale? Y entonces poquito a poquito ayudas al sistema nervioso a calmarse, ¿vale? Porque cuando ayudas al cuerpo, también estás ayudando a la mente y viceversa. Somos mente-cuerpo unidos. Total. El caminar meditativo es muy, muy importante. Uh-huh. El movimiento, según una rutina, no hace falta ir al gimnasio a darte una paliza, pero sí, el mantener una rutina y un poco de ejercicio físico es fundamental. Uh-huh. Además dicen que cuando caminamos, el movimiento de los ojos, que así es como se creó la terapia de movimientos oculares, reprocesamiento por movimientos oculares, el MDR, dice que ayuda mucho eso, al ir mirando hacia izquierda y derecha, a ir reprocesando todo lo que ha sucedido e integrarlo mucho mejor. Y luego, aparte de cuando estás ahí, ves mundo, ves vida y te das cuenta de lo que decíamos, ¿no? Que no es solamente lo que está pasando, la visión en túnel en la que nos metemos cuando estamos en estrés máximo, ¿no? Cuando has tenido una pérdida. Te ayuda a reconectar y darte cuenta de que, bueno, para bien o para mal, la vida sigue habiendo cosas ahí fuera maravillosas y, bueno, aunque en ese momento te cueste mucho verlo, pero probablemente te vaya ayudando un poco a ir saliendo de ese cascarón en el que nos metemos, ¿no? Así que efectivamente es muy bueno. Y la respiración, ejercicio suave, muy bien. Y para esos momentos en los que sentimos que si sueltas estás traicionando a la persona, te estás olvidando, ¿no? Que ahí puede ser un poco lo que hablábamos antes de me engancho y no lo suelto, ¿verdad? O incluso ese vacío que se te queda cuando ya vas aceptando, ¿qué podemos hacer ahí para que sea un poquito más llevadero? A ver, bueno, como he dicho antes, la culpa es súper corrosiva, es un sentimiento difícil de soltar, se te engancha y es muy nociva. Entonces, yo lo que haría sería practicar mucho la autocompasión, ¿vale? Entender que somos seres humanos, que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con lo que sabemos, y que siempre se puede hacer más, ¿vale? Pero también se puede hacer menos, ¿no? Entonces yo esto en terapia lo trabajaría con un poco de psicomagia para resetear un poco la mente y poder transformar esa culpa, poder sacar esa culpa, expresar esa culpa mediante rituales simbólicos con mucha carga emocional que te permitan canalizar eso. También haciendo un regalo simbólico, por ejemplo, ¿vale? Y transformar esa culpa en agradecimiento. Y te regalo esto por todo lo que me has enseñado, por todos los valores que me has aportado. Y para pedir perdón por algo que, bueno, que has hecho, que has dejado de hacer, sirve mucho la meditación, porque al final, cuando meditas, cuando visualizas, se producen conexiones neuronales, ¿no? Que el cerebro a veces que no atina a distinguir lo que es real y lo que es imaginario, lo que es una visualización. Entonces, visualizarte con esa persona que ya no está pidiéndole disculpas, pues puede ser también muy beneficioso. Uh-huh. Buenísimo. Y lo que dices de los rituales de psicomagia, vamos, pequeños gestos que podamos hacer van fenomenal, ya no solo para cuando hay culpa, sino cuando, bueno, pues ha sido quizás un proceso más o menos invisibilizado o no has tenido a la persona ahí para poder enterrarla, ¿no? Pues porque ha sido en una situación que ha desaparecido, lo que sea, o por ejemplo, tema de duelo perinatal, ¿no? Cuando te has quedado embarazada y has tenido un aborto, tanto si ha sido natural como si ha sido buscado, que no puedes enterrar a tu bebé, ¿no? Pues ahí puede venir fenomenal tener esos pequeños rituales en los que quizás entierras algo simbólico o le escribes una carta, ¿verdad? O puedes hacer algo ahí que te ayude a soltar, para que el cuerpo entienda con algo físico, ¿verdad? Que estás soltándolo y si hay culpa, más todavía, ¿no? Ahí puedes incluso enterrar tu culpa también y soltar un poco esas sensaciones, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Es parece algo una que tontería, recomiendo. pero funciona, o sea, realmente funciona. Uh-huh.
Muchísimo, sí, porque el cuerpo necesita sus ritos, ¿no? Igual que hacemos la comunión o la graduación para entender que ya no eres un niño y pasas a ser adulto, o ya, eso, una boda, ¿no? Ya no estás soltero, ahora estás casado. Necesitamos muchos ritos y fiestas y celebraciones y gestos ahí que nos ayuden a entender este cambio, ¿verdad? Así que, mira, nos dice María que si puedes desarrollar un poco más el concepto de psicomagia, que es un La poco lo que estamos psicomagia, diciendo. como mucho, Jodorowsky fue el padre de esto, ¿no? Y son actos simbólicos que intentan resetear un poco la mente. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, si quieres perder peso, ¿vale? Coges en una... A ver, es un poco raro, es una paranoia increíble, ¿vale? Pero si quieres perder peso, coges una mochila, ¿vale? Y imagínate, quieres perder 3 kilos. Pones 3 kilos de carne en esa mochila, ¿vale? Llevas esa mochila a la espalda y vas tirando esa carne a la basura hasta que la mochila se quede vacía, por ejemplo. Entonces ahí has hecho ese ejercicio de manera que has puesto todo ese deseo de perder peso y al Ujú. final has visto que lo has perdido, ¿no? De forma simbólica y eso pues ayuda al cerebro como a resetearse, a programarse, digámoslo así, a programarse. Ujú. Eso es. Y puede ser también eso, enterrar, por ejemplo, un muñequito pequeño o un bote de miel, por ejemplo, si es algo que tú habías sentido como algo muy dulce que venía a tu vida, que ya no, ¿verdad? Bueno, y que no hace falta que sea así como tan mágico, que puede ser algo simplemente una carta que tú escribas o una foto de esa persona, ¿verdad? Puede ser algo O más simplemente cotidiano. coger un vaso de agua y llenarlo de, bueno, el primer vaso de agua, ¿qué es lo que quiero soltar con este vaso de agua? Expresar lo que me duele, ¿vale? Lo expreso y después lo tiro. Ujú, Cojo otro vaso de agua y así, ¿vale? ujú, Entonces, estos rituales, estos actos repetitivos, al final reprograman el cerebro de alguna u otra manera. ujú. Eso es. Vienen muy bien y pueden ayudar muchísimo a la persona, ¿verdad? Y Belén, ¿cómo nos puedes contar un poco esto del tema de las doulas de la muerte? Que te has enfocado en este, o sea, te has especializado en este enfoque y en tu caso, ¿qué has aprendido acerca de la muerte con siendo doula? Bueno, yo me formé un poco en esto de Dula de la muerte. Dula de la muerte es una persona. Significa mujer que acompaña, ¿vale? Por eso digo Dula, porque es una figura femenina. Se utilizaba mucho en el parto, ¿no? Las mujeres que una doula, porque a mí me gusta decirlo más doula, una doula es una mujer que acompaña en el parto. Entonces, ¿qué es una doula de la muerte? Pues una mujer que acompaña al final de la vida. Obviamente ahora pues harán mujeres y hombres. Entonces yo me formé más que nada para enriquecerme de todo eso porque es un tema que me llama mucho la atención desde siempre y me gusta, ¿no? Y el tema de acompañar al final de la vida es que deberíamos darle más importancia, no solo decir que no sufra. No, hay que hacer esa transición y despedir a esa persona, a esa almita que se va de una forma bonita, hacer la transición bonita, cálida, humana. Ujú, Entonces, ahora mismo es una figura que no es muy conocida en España, por lo menos por ahora. ujú, Pero yo creo que debería haber en hospitales, en residencias, dulas para aquellas personas que lo necesiten. Habrá personas que quieran mantenerlo en la intimidad, el tema de despedir al familiar, pero hay otras personas que el hecho de ver morir a su ser querido se le hace muy grande y entonces evitan entrar en la habitación. Eh, Todos los trámites burocráticos los delegan en los familiares. ujú. Eh, no es que no quieran, es que no pueden, no Ah, pueden. Entonces, para eso, una doula sería muy beneficiosa, muy interesante y necesaria realmente. o sea, que entonces acompañas no solo a quien se está muriendo, en caso de que sea un anciano o alguien enfermo,
sino también a sus familiares, ¿no? A las personas Vamos, que están vamos, cerca. además, claro, claro, y además sirves de nexo de unión entre el equipo médico y los familiares. Ujú. Qué bueno. En Inglaterra sí que se lleva bastante, o sea, que a ver si empieza Está a habiendo un llegar boom aquí. en algunos países sí que está habiendo un boom y me parece estupendo, porque a veces pues es Súper lo que tiene. importante. Tampoco es solamente acompañar en el lecho de muerte, también es, pues, oye, me han dado 6 meses de vida, estos 6 meses quiero vivirlos lo mejor que pueda. Entonces, quiero preocuparme de vivir, de estar con mi familia y todas las demás, todos los demás temas así más burocráticos lo puede llevar la doula. O le acondiciona la habitación, o la piel que se seca mucho le hace un masaje con crema. No sé, son detalles que se nos van y una doula sí que los tiene presentes. Entonces, todas esas ayuditas, pues eso, hacen la transición o los Más últimos suave. meses de vida como más agradables, Ujú. más Claro, humanos también. claro. Sí, ahora que has dicho esto me ha recordado a mi vecina, que es una señora mayor, y ella en su mente se lleva muriendo 8 años, porque la conozco desde hace tiempo, y ella lo vive. Es un poco lo que hablábamos antes de la ansiedad anticipatoria, ¿no? Cada vez que se acerca su cumpleaños, ay, hija, ya va a ser mi último cumpleaños porque ya no me queda nada aquí, porque tal. Y ella de verdad que lo vive, claro, también tiene sus enfermedades, ¿no? Ahí se podría acompañar, por ejemplo, a alguien que técnicamente no tiene un diagnóstico de muerte, pero ella lo está viviendo con esa angustia y con esa preparación ya de ir como soltando la vida poco a poco. Ahí pudiera ser, por ejemplo. Yo diría que no, yo diría que no, esto sería más un poco de terapia profesional, de que esa ansiedad anticipatoria hay que vivir en el presente. A ver, hablar de la muerte lo que tiene que hacer es ayudarte a vivir mejor, a vivir en el presente, a vivir Ujú, con más conciencia, a darte cuenta de que al final la persona, cuando está al final de la vida, no habla de éxitos materiales, no habla de lo que tiene, de lo que no tiene, habla de qué vínculos ha formado, o la familia, o todo el bien que ha podido hacer. ujú. Claro, eso es. Enfocarnos Entonces, más en un poco el legado que dejamos, ¿no? No tanto, o sea, en las cosas buenas, sino tanto en la parte material que al final pierde todo su sentido, ¿no? Ujú. Y te iba a preguntar, Belén, ¿qué diferencia hay entre la doula y coach de duelo? ¿Y a qué te puede ayudar un coach de duelo? el coach de duelo es, bueno, yo diría que es como el copiloto de un coche que lleva el GPS para que no te pierdas, Ujú, o el ancla de un barco, que echas el ancla para que el barco no se vaya a la deriva. El coach es un profesional que te ayuda, te acompaña, te ayuda sobre todo a sacar esa capacidad de la que hemos hablado antes, esa resiliencia, y para que tú misma te puedas restaurar, ¿no? Utilizando pues herramientas que de buenas a primeras no tenemos. Y una doula o un doula pues es una persona que se dedica más a acompañar el tema de la muerte antes de que suceda, ¿vale? O sea, sería que el doula es antes de la muerte y en el momento de la muerte, y el coach de duelo es después de la muerte para procesar todo eso. ujú. También hay dulas que se forman en duelo y entonces hacen todo el trabajo antes, durante y después de la muerte. Ujú. Claro, depende del enfoque de cada una, ¿no? Y mira, decía María que tiene una amiga que ha hecho formaciones de esto, de doula, me imagino, y le está costando muchísimo encontrar ay, un campo laboral en el que desarrollarse. ¿Podrías aconsejarnos un poco respecto a esto? Pues como he dicho, yo hice lo de doula de la muerte para enriquecerme, para, bueno, pues como he dicho, el final de la vida me parece demasiado, que hablamos demasiado poco de ello.
A ver, yo también voy a afrontar pérdidas en un futuro y entonces me gustaría acompañar de la mejor manera posible a estas personas. Entonces, ahora sí que hay un boom de personas que se están formando en esto y ahí sí que hay institutos y hay asociaciones y esas cosas, pero realmente aconsejar sobre esto no, porque tampoco me he preocupado demasiado en buscar ese camino laboral, Ujú, porque yo quiero enfocarme más en el tema del duelo claro, después de la muerte. ujú, claro. Bueno, pues quizás María le pueda preguntar a ChatGPT, que para estas cosas va muy bien, que le dé un brainstorming así de salidas laborales que le puedan servir, quizás le pueda ayudar. Y perdón, que se me pasó antes Me también. imagino que en funerarias, yo imagino que en funerarias siempre puede venir Mira, bien cuando los bueno, familiares tienen que hacer todos los trámites para enterrar a su sí. querido. Igual sí que hay acompañantes que pueden ayudar. No sé Ujú. si podría mirar por ahí. Buena idea, desde luego. En hospitales y funerarias, desde luego que es donde más va a poder enfocarse seguramente, ¿no? Lleva un poco de formación en el tema del duelo también, en asociaciones que tratan el Ujú. tema del duelo. Eh, podría mirar, aunque sea de Sí. forma voluntaria, porque, a ver, formarte y trabajar en aquello que te gusta, sarna con gusto no pica. Claro. De hecho, incluso si entendemos el duelo como algo más amplio, no solo muerte, pues a lo mejor eso en asociaciones contra el cáncer o en Alcohólicos Anónimos o en, yo qué sé, grupos de personas que hayan vivido una catástrofe o una situación X y estén ahí juntas para intentar apoyarse, ahí también se puede enfocar el tema del duelo, ¿no? Bueno, quizás la resiliencia necesaria para transitarlo y salir adelante, pero ya son personas que han vivido algo que les ha tocado mucho por dentro y puede que haya quienes necesiten un poco ayuda para terminar de salir de ahí, ¿no? Se me ocurre. Del duelo sí, Pero del duelo sí. Lo que es el tema de la dobla, yo ya lo veo eso más complicado, pero sí. del duelo sí. Es que hay muchos duelos, o sea, aquí yo soy de Valencia, Ujú. pasó el tema de la Dana y, ostras, fueron vidas humanas, pero también fueron vidas, o sea, Pérdida, cosas sí. materiales, ¿no? No me salía. Claro. Un coche, una casa, ostras, eso también la gente lo ha pasado muy mal, muy mal, muy mal. Claro, claro. Eso también es un duelo. Y un duelo colectivo, además, porque no solo es yo he perdido tal, es que mi vecino está fatal, el otro no tiene para llevar a sus niños al cole, el otro no sé qué. O No, sea no, toda la que es población, un toda la trauma población. colectivo, sí. Ujú, claro. Y perdona que se me olvidó antes, vamos, que se me pasó una pregunta de María que dice que las constelaciones se podrían considerar entonces como psicomagia, las constelaciones familiares, ¿no? Que son un Sí, poco, sí, un poquito sí. un Sí. poquito, pueden ayudar mucho también a recolocar ciertos temas sistémicos ahí en la familia, así Cada que uno fenomenal. acuña un poco su campo de alguna manera, ¿no? Pero todo viene a ser un poco lo mismo. Hacer actos simbólicos significativos y con mucha carga emocional Claro. que repercutan en ti y en la mente. Ujú, claro. De hecho, mira, ahora que hemos juntado las dos cosas, a lo mejor para la amiga de María pudiera ser un mix ahí interesante, ¿no? El tema de constelaciones con doula o con coach o lo que se quiera especializar. A lo mejor puede haber ahí un mix original que pueda hacer, ¿no? De Así hecho, las que, constelaciones es que se utilizan cosas tan simples como los colores, utilizar colores para representar a cada miembro de la familia. ujú, Solo eso, ya es un acto simbólico, pues esta persona me transmite esto, rabia, voy a utilizar el color rojo. ujú, total. Sí, sí. Muy bien, Belén. Pues para ti ya, para ir cerrando, ¿qué es para ti acompañar bien un duelo? Estar ahí. Para mí, acompañar en un duelo es estar más allá de la fase de shock, porque cuando estás en la fase de shock, has perdido a alguien, todo el mundo está a tu alrededor y estás bien, tal, pero muchas veces se quedan ahí, ¿no? Porque al final la gente tiene que vivir su vida también y te van un poco dejando así que pases tu duelo.
¿vale? Entonces, para mí acompañar bien un duelo es obviamente estar durante todo el proceso hasta que llegas a esa aceptación y a ese recolocar a la persona que se ha ido. Si hace falta, estar en silencio, acompañar en silencio, si hace falta. Yo a las personas que quieran acompañar bien un duelo les diría, por ejemplo, que hagan actos de servicio. O sea, esas frases positivas de sí, tienes que seguir, a él no le gustaría verte así, eh, no te rindas, sal, diviértete, tienes que hacer cosas. A ver, yo les diría que hagan actos, en lugar de eso hagan actos de servicio. O sea, por ejemplo, mira, he hecho una tarta de limón que tanto te gusta, voy a llevarte un trocito de tarta. Oye, que estoy aquí por tu barrio, si te apetece tomar un café, vámonos a tomar un café. O oye, si necesitas que te lleve el niño al colegio porque un día te levantas mal, dímelo. Eh, y también estar simplemente sin agobiar, ¿vale? Te mando un abrazo, te mando un beso, sabes que estoy aquí. Claro, Eso es lo que diría yo. claro. Incluso Pues pedirle, oye, no sé qué pregunta era, que no sé, creo que me he ido por las ramas, porque estoy un poco divagando. no, 100%. Iba a añadir que incluso preguntarle a la persona, oye, lo que necesites, me lo pides y ahí estoy, porque igual tú crees que la persona necesita X cosa y le estás agobiando más, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor necesita normalidad, tranquilidad, espacio, ¿no? O igual esa ¿Sabes qué persona espera que pasa? estés más encima de lo que realmente estás y tú por prudencia es como, no voy a estar ahí pesada y a lo mejor sí que necesita más presencia, ¿no? Entonces, quizás naturalizar el decir, oye, ve guiándome, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Mm? ¿Sabes qué pasa con esto? Que a veces te dicen, ¿qué necesitas? No lo sé. No, Es que no sé qué necesito. Entonces, claro. esa responsabilidad de decir, oye, necesito esto, necesito lo otro, Mm. igual no les viene bien. Entonces, yo por Sí, eso digo lo de hacer acto de servicio o simplemente estar, que la persona se sienta acogida y se sienta acompañada, pero sin ujú, agobiar, sí, ¿vale? Esa frase de lo que necesitas, dímelo. Es sí, como un poco la pelota de claro. la pelota Sí, está en tu más, tejado. Si necesitas algo, dímelo. ujú. Más que Puede nada ser lo que me refería, puede ser contraproducente, según en mm, qué caso. También depende de la naturaleza del duelo. Hay muchos duelos diferentes. claro, claro. Sí, creo que me he expresado mal porque me refería más que, oye, ¿qué necesitas? En plan de, hazme un tupper. No, pues no te lo voy a decir, evidentemente. Es más bien en plan de estar tú como adaptable a esa persona. En plan, yo voy a estar aquí, pero si ves que de repente mi forma de estar te agobia, dímelo con toda la naturalidad, que no me voy a ofender y me retiro. O si de repente sientes mi ausencia porque yo estoy respetándote y no quiero estar ahí encima tuyo y tal, y necesitas más cariño, dímelo también que yo voy a estar, o sea, que estoy por ti y para lo que necesites, ¿sabes? O sea, ser como más humildes en ese aspecto y permitir que sea la persona la que de algún modo pueda dirigirnos en caso de lo que necesite, teniendo en cuenta que según la personalidad de cada uno, pues habrá quien pida más o pida menos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es importante estar un poco pendiente de la persona e intuir un poco qué puede necesitar, ¿no? Pero desde luego que una Claro. tarta de limón o un tupper nunca viene mal. Que si estás así muy mal, no te apetece ponerte a cocinar, ni a limpiar, ni a hacer nada, ¿no? Así que te echen una mano amiga. Claro, son pequeños detalles que siempre vienen bien. Claro. Ujú. Sí. Estaba pensando también que digo, habrá personas que a lo mejor sí que le apetezca que vayas a tomarte un café con ella, ¿no? Porque igual necesitan ese espacio para hablar y tal, pero otras personas que prefieran estar en silencio. Entonces ahí también si te pones al servicio, decirle, oye, que podemos ir a dar un paseo, no hace falta ni que hablemos, lo que tú necesites, ¿sabes? Eso es, estar ahí como un poco al servicio. Y también hay que saber que, a ver, hay que entender que un día estás bien, otro día estás mal, un día sí, un Mm, día no, un día, entonces, no te lo lleves a terreno personal. claro, La persona está pasando un duelo. Hay que ser muy adaptable, que dices tú, eso muy es. flexible. Ujú. Sí. Eso es. Y saber que durante un tiempo esta persona probablemente desaparezca como amiga, en el aspecto de que no va a estar preguntándote a ti qué tal estás y si tienes tú un problema,
pues seguramente no va a estar disponible porque está tan grande su dolor que no puede sostener más. Entonces también tener paciencia y no, vamos, no esperar más, ¿no? Así que muy bien, Belén, pues ¿dónde podemos encontrarte y de qué manera puedes seguir ayudando y que las personas sigan o bien de tu mano o que sigamos aprendiendo de ti? ¿Dónde encontrarte? Bueno, yo estoy empezando todavía, la verdad, voy a ser muy sincera. Me he tirado a la piscina en esto del coaching, por eso te doy las gracias por haberme dado este ratito de charla. Un placer. De momento, tengo, bueno, ofrezco acompañamiento online y ofrezco también acompañamiento vía correo electrónico. Esta es una herramienta que yo utilicé en el pasado y me fue Ujú. muy bien. ¿Vale? Aprendí mucho y me ayudó a regularme mucho y entonces lo he decidido también integrar en mi servicio. Y bueno, tengo futuro, o sea, proyectos a futuro que involucran a otras personas. No quiero Ujú. tampoco hacer mucho spoiler. También me gustaría sacar un programita de acompañamiento al duelo y como hago mis pinitos en el mundo de la escritura, pues me gustaría plasmar todo esto en un formato más creativo, en forma de novelita, cuento. Qué Ya se bien. verá. De Ujú. momento estoy en Instagram, para todo el mundo que quiera acompañarme y apoyarme un poquito. Qué bien. Pues es un momento precioso. Así los inicios y la fundación del proyecto, me encanta. Y enhorabuena por ello y nada, pues estaremos ahí muy atentos para ver tus siguientes pasos y quienes sientan que puede ser útil este servicio tanto ahora como en un futuro, pues que te sigan y te tengan en mente porque por desgracia todos vamos a tener que transitar algún proceso de estos, así que qué bien tenerte ahí. Qué bien, Pues Belén. muchas gracias, A Ainhoa. ti, un placer enorme. Muchísimas gracias por compartirte y te deseo todo el éxito y toda la suerte del mundo en todo. Y nada, esperemos a los que nos han escuchado que haya servido mucho. Cualquier duda que tengáis, podéis ponerlo por aquí. Ojalá, estaba un poco nerviosa, la verdad, intentando explicarme lo mejor que he podido. Espero que hayan sacado algo de, yo qué sé, algo de ánimo para estos momentos que todos pasamos, aunque a mí la palabra esta de ánimo, mucho ánimo, a veces me chirría un poquito, pero bueno, pues nada, que les mando a todos un saludo, muchos besos y, y nada, que allí estaré en mi Instagram, Pérdida y Duelo. Muy bien, pondré por ahí por escrito todo, así que cualquier cosita, aquí nos tenéis. Y de nuevo, un millón de gracias por estar aquí. Gracias a Un ti. abrazo, que vaya muy bien. Chao. Chao.